Mi madre exigió que cancelara mi boda y le diera $50,000 para la boda de ensueño de mi hermana. Cuando me negué, me arrojó café a la cara frente a 60 invitados. Luego entró mi prometido y reveló el secreto que les había estado ocultando a todos durante años. Mi madre exigió que cancelara mi boda y le diera $50,000 para la boda de ensueño de mi hermana. Cuando me negué, me arrojó café a la cara frente a 60 invitados. Luego entró mi prometido y reveló el secreto que les había estado ocultando a todos durante años. El café me dio en la cara antes de que mi cerebro procesara que realmente me lo había lanzado. Eso es lo que nadie te dice sobre ser agredida por tu propia madre frente a 60 personas. La sensación física llega primero, antes que la humillación, antes que el shock, antes de la lenta y devastadora comprensión de lo que acaba de suceder frente a toda tu familia extendida. Los futuros suegros de tu hermana y 3 mujeres del grupo de la iglesia de tu madre que te conocen desde que tenías 7 años. El ardor llegó primero. Una quemadura aguda e inmediata en mi mejilla izquierda en la mandíbula, empapando el cuello de la blusa color marfil que había pasado 40 minutos planchando esa mañana porque quería lucir profesional, tan impecable como la versión de mí misma en la que había trabajado una década para convertirme. Luego grité. Ni siquiera una palabra, solo un sonido. El sonido animal e involuntario de alguien a quien le acaban de arrojar líquido hirviendo a la cara. La habitación se quedó en silencio, de esa manera específica en que las habitaciones se silencian cuando ha ocurrido algo que no se puede deshacer. Mi madre estaba al otro lado de la mesa, con las manos aún extendidas y la taza de café ahora vacía en la palma de su mano. Tenía la cara roja, el pecho le subía y bajaba, y me miró a mí, su hija mayor, quemándome, goteando y devolviéndole la mirada, y dijo las 7 palabras que no he podido dejar de escuchar desde entonces: mira lo que me hiciste hacer ahora. Debería empezar desde el principio, o más cerca de él. De todos modos, mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 34 años. Soy socia fundadora en Blackwell Capital Partners, una firma de capital de riesgo con sede en el West Loop de Chicago, con aproximadamente $800 millones en activos bajo gestión. No vengo de una familia con dinero. Vengo de una casa de 3 habitaciones en Naperville, Illinois, de un padre llamado Gerardo que vendía seguros comerciales, y de una madre llamada Elena que manejaba el hogar como si fuera una corporación, y a mí como si fuera una idea de último momento. Me pagué la Universidad de Illinois con una combinación de becas por mérito, ayudas federales y 2 trabajos a tiempo parcial, uno en la biblioteca del campus, y otro en un restaurante de carnes donde trabajaba viernes y sábados por la noche hasta las 2 de la mañana. Me gradué con honores, acepté un puesto de analista en una firma de capital privado, obtuve mi maestría, MBA, por las noches mientras trabajaba a tiempo completo. Y pasé los siguientes 8 años construyendo la red de contactos y el historial profesional que finalmente me permitieron cofundar Blackwell con 2 socios en 2019. Mi hermana Camila tiene 28 años. Es hermosa, encantadora y nunca ha mantenido un trabajo por más de 14 meses. Se graduó en comunicaciones, una carrera que mis padres le pagaron en su totalidad, matrícula, alojamiento, comidas, cuotas de la fraternidad y un semestre de intercambio en Florencia del cual recuerdo haber recibido un correo electrónico casual que decía: ¿no es maravilloso? Y ha pasado sus años de posgrado trabajando en marketing para empresas que no le exigen estar en ningún lado antes de las 9:30 de la mañana. Es la viva imagen de mi madre en formas que he pasado mi vida adulta intentando no analizar con demasiado cuidado. Mi prometido, Mateo Silva, tiene 37 años. Es médico adjunto de urgencias en el Hospital Northwestern Memorial, hizo su residencia en Johns Hopkins y tiene ese tipo específico de competencia serena que proviene de pasar 10 años tomando decisiones de vida o muerte en tiempo real. Es la persona más estable que he conocido. También era, en el momento de esta historia, la única persona, aparte de mi abogada y mi contador, que conocía la magnitud de lo que yo había estado haciendo por mi familia durante 3 años. Y deliberadamente lo había mantenido así. El secreto comenzó en el otoño de 2021, cuando mi padre me llamó un miércoles por la tarde. Esto era inusual. Mi padre no llamaba sin un motivo, y sus motivos generalmente pasaban por el filtro de mi madre, quien prefería controlar el flujo de información en nuestra familia de la misma manera que un controlador aéreo maneja una pista ocupada. Pero esta llamada fue directa, y su voz tenía un tono que no le escuchaba desde que yo era adolescente. Pequeña, comprimida. Vale,
tenemos una situación. La situación era la hipoteca. Habían refinanciado en 2018 para pagar, como descubriría más tarde, el semestre de Camila en Florencia y una remodelación de la cocina que mi madre llevaba deseando una década. El nuevo pago era de $2,477 al mes. Las comisiones de mi padre habían caído significativamente durante el COVID. Estaban atrasados 4 meses. El banco había enviado un aviso de intención de ejecución hipotecaria. Me pidió que no le dijera a mi madre que había llamado. No me pidió dinero directamente. Solo me contó la situación. Pero era mi padre, y sonaba como un hombre que se había quedado sin opciones, y yo tenía dinero. Así que hice lo que hice. Llamé a mi abogada, Silvia Vargas. Y creamos un fideicomiso ciego formalmente llamado Fideicomiso Revocable Familiar Laquevieu, estructurado para que los pagos de la hipoteca parecieran provenir de una cuenta de desembolso rutinario sin conexión evidente conmigo. El primer pago se envió en noviembre de 2021. Los pagos se han enviado todos los meses desde entonces. 37 meses. $105,139 en total entre los pagos atrasados y los desembolsos mensuales. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Mateo. No al principio. Él se enteró a los 8 meses cuando encontró un estado de cuenta de la oficina de Silvia en mi escritorio, me hizo sentar y me pidió, con esa franqueza particular de alguien que pasa sus horas de trabajo asegurándose de que la gente no muera de cosas evitables, que por favor le explicara qué estaba pasando. Se lo conté. Se quedó callado un largo rato. Luego dijo, «Tu mamá lo sabe». «No». «¿Y Camila?» «Tampoco». «¿Planeas decírselo?» Lo miré. «¿Qué cambiaría si lo hiciera?» Él lo pensó. Es lo suficientemente honesto como para pensar cuidadosamente antes de responder preguntas como esa, lo cual es una de las cosas que amo de él. Finalmente dijo, «Probablemente nada bueno». «¿Exacto?» Asintió. No insistió. Me atrajo hacia él, me abrazó un momento y luego dijo, «Está bien, ¿qué necesitas de mí?» Eso fue hace 2 años. En ese tiempo, también había pagado en secreto los préstamos estudiantiles de Camila, $31,400 procesados a través del mismo fideicomiso con un concepto que decía desembolso del Programa Federal de Condonación de Préstamos. Lo cual fue lo suficientemente creíble como para que Camila aparentemente lo buscara en Google, decidiera que calificaba para algún programa del gobierno y lo celebrara comprándose un sofá nuevo. No corregí su error. Les cuento todo esto ahora para que entiendan la geometría específica de lo que sucedió en la fiesta de compromiso de Camila. Yo no era una persona egoísta. Era todo lo contrario. Y mi madre me arrojó café a la cara. Mateo tenía turno esa mañana. Estaba en emergencias hasta las 2, lo que significaba que vendría directo del hospital a la fiesta, todavía con su ropa de calle. Probablemente llegaría tarde, porque Mateo siempre llega tarde cuando viene de un turno, a la sala de emergencias no le importa tu calendario social. Me dijo que estaría allí a las 3:30. La fiesta empezaba a las 2. Llegué a las 2 en punto con la blusa color marfil y unos pantalones negros a medida, llevando un regalo que había pasado 45 minutos eligiendo, una licuadora Vitamix que Camila había mencionado de pasada hace 8 meses. Recuerdo exactamente cuando lo mencionó porque lo anoté. Es lo que hago con los detalles sobre las personas que amo, siempre he prestado atención a lo que quieren las personas en mi vida, incluso cuando ellos no me prestan atención a mí. Mi madre me recibió en la puerta. Llevaba la blusa de seda que guardaba para ocasiones especiales y sus pendientes de perlas auténticas. Y tenía esa energía social particular que le surge en las fiestas. Elevada, con los ojos brillantes, ya actuando. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que mi cabello se veía lindo y me preguntó si Mateo estaba estacionando. Viene del hospital. Estará aquí a las 3:30. Por supuesto que sí, dijo en un tono que no era exactamente una crítica al horario de Mateo, pero que llevaba la leve sombra de una. Entré. La casa estaba llena. Unas 60 personas, fácilmente. Familia, amigos, vecinos, gente que reconocía y gente que no.
todos distribuidos alrededor de una configuración de muebles diseñada para hacer que la sala de estar de mis padres pareciera más impresionante de lo que era. Flores del supermercado reorganizadas en los floreros caros. Copas de champán que mi madre había alquilado. Camila en el centro de todo, con un vestido de verano que costaba más que mi primer mes de alquiler en mi primer apartamento en Chicago, riendo, radiante y totalmente en su elemento. Rodrigo, su prometido, estaba apostado cerca de la cocina con una bebida en la mano, dándoles palmadas en la espalda a los familiares de Camila con el entusiasmo de un hombre audicionando para un papel. Conocía a Rodrigo desde hacía 14 meses y, en ese tiempo, no me había formado ninguna opinión firme sobre él, excepto que le sonreía a la gente durante demasiado tiempo después de que decían algo con lo que él quería estar de acuerdo, y que sus ojos buscaban las salidas antes que los de los demás. Tomé una bebida. Saludé a la familia. Hice 20 minutos de esa charla trivial que he hecho toda mi vida. El tipo de charla que requiere que estés lo suficientemente presente para responder, pero lo suficientemente distante para que nada te afecte. A las 2:31 de la tarde, mi madre me tocó el brazo. Ven a ayudarme con la tabla de quesos. Esto no tenía nada que ver con la tabla de quesos. Me guió más allá de la cocina sin detenerse y me metió en el estudio de mi padre. Una pequeña habitación al final del pasillo con estanterías, un escritorio y esa atmósfera particular de un espacio que se usa principalmente para pagar cuentas y evitar conversaciones difíciles. Mi padre ya estaba allí, lo que me indicó que esto había sido coreografiado. Mi madre cerró la puerta. Se dio la vuelta. Sonrió. Su sonrisa de anfitriona, la que usa cuando quiere algo y no quiere que te des cuenta hasta que ya lo ha conseguido. La boda de Camila va a costar $50,000, dijo como si estuviera anunciando el clima. Mantuve mi rostro neutral. De acuerdo. Pensamos que te gustaría contribuir. La miré a ella. A mi padre, que estaba estudiando sus zapatos con la concentración de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. No, dije. La sonrisa parpadeó. Valeria, no. Mamá. Estoy planeando mi propia boda. Mateo y yo tenemos un presupuesto y no voy a sacar de él para financiar el de Camila. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La sonrisa había desaparecido por completo. Ahorraste cada centavo para Camila, dije, manteniendo un tono de voz uniforme. Había practicado esta voz durante 34 años. Mi universidad fueron préstamos y turnos en la biblioteca. Mi maestría fueron noches y fines de semana. Todo lo que tengo, lo construí yo. Sabes que la familia ayuda a la familia. Estoy de acuerdo, dije. Por eso agradecería que me dejaras salir de esta habitación. Dio un paso hacia mí. Tienes más dinero del que puedes gastar. En realidad no sabes lo que tengo. Eres socia en una firma, mamá. Tomé mi bebida. La respuesta es no y no va a cambiar. Volvamos a la fiesta. Se quedó callada durante 4 largos segundos. Los conté. Luego abrió la puerta y volvió a la fiesta. Y cometí el error de seguirla porque aún no entendía lo que estaba a punto de hacer. Caminó directamente al centro de la habitación. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Había uno de esos silencios accidentales que ocurren en las fiestas cada 20 minutos más o menos. Una ventana de silencio colectivo. Y ella se metió directamente en él. Tengo que decir algo, dijo, porque creo que debe decirse. Su voz era cálida. De la misma manera que un cuchillo es cálido después de estar clavado en tu costado durante unos segundos. A mi hija Valeria, mi hija la ejecutiva, se le ha pedido que ayude a que la boda de su hermana sea la celebración que se merece. Y nos ha dicho que no. Dejó que la información aterrizara. Solo quiero que todos aquí entiendan dónde estamos como familia. 60 cabezas se giraron. Lo sentí primero en el pecho. Esa presión nauseabunda y específica de ser expuesta en público. Aquello contra lo que había pasado mi vida adulta aprendiendo a blindarme y aparentemente, no me había blindado lo suficiente. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Ella no lo sabía, me di cuenta. O estaba actuando no saberlo con un compromiso impresionante.
A día de hoy, sigo sin estar del todo segura. La sonrisa burlona de Rodrigo apareció desde la esquina con tanta naturalidad, tan involuntariamente, que creo que ni siquiera notó que lo estaba haciendo. Mi padre miraba al suelo. Hablemos de esto en privado, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, considerando que mis manos ya no estaban del todo firmes. Mamá, este no es el lugar. ¿Quieres privacidad? Se dio la vuelta hacia la mesa auxiliar. La del servicio de café. Porque mi madre siempre tiene un servicio de café en sus fiestas. La jarra de plata y las tazas buenas. Un detalle junto al que me he sentado en 100 eventos familiares sin considerar ni una sola vez que podría usarse como arma. Levantó una taza llena. Me miró, y me la arrojó. Los siguientes 20 minutos existen en mi memoria en fragmentos. Ardor, gritos, jadeos. Una mujer que no reconocí entregándome un puñado de servilletas de cóctel. El peso húmedo de la blusa contra mi piel. La voz de mi madre haciendo lo extraordinario de intentar recuperar su tono social. Fue un accidente. No quise hacerlo. Mientras 60 personas la observaban intentar manejar las relaciones públicas de haber acabado de agredir a su hija. Me senté en una silla que alguien sacó para mí, presionando servilletas contra mi rostro. Camila estaba cerca, sin preguntarme si yo estaba bien. Registré esto de la forma en que registras los detalles cuando tu sistema nervioso funciona con algún tipo de energía de reserva de emergencia. Anotado, archivado, examinado más tarde. Estaba hablando con alguien sobre que la fiesta estaba arruinada y de cómo esto siempre pasaba, como si mi mejilla se hubiera ofrecido voluntariamente a ser quemada para incomodar su tarde. Rodrigo se había acercado. Podía sentir que estaba recalculando algo. Mi padre estaba congelado en el umbral entre el estudio y la sala de estar, que es donde pasó la mayor parte de mi infancia y adolescencia, en el umbral de las habitaciones donde me pasaban cosas. Lo suficientemente presente para verlo, pero no lo suficiente para detenerlo. La quemadura en mi mejilla no era grave. Lo sabía clínicamente. Ya la había evaluado con el desapego particular de alguien que ha aprendido durante décadas a evaluar su propio daño con cierta distancia emocional. Sin ampollas, solo enrojecimiento significativo. Desaparecería en unos días. No era el tipo de cosa que requiriera un hospital. Sin embargo, era el tipo de cosa que requería a Mateo. La puerta principal se abrió a las 3:22 de la tarde. Entró de la forma en que siempre entra a una habitación, sin prisa, todavía con el forro polar azul de Patagonia que usaba debajo del abrigo los días de hospital. Ligeramente despeinado por el viento, mirando a su alrededor para encontrarme antes de haber cerrado la puerta por completo. Esa es la cosa con Mateo. Siempre me encuentra primero. Vio mi cara desde el otro lado de la habitación. La cruzó en 4 zancadas. Sin correr. Con algo más decidido que correr. ¿Qué pasó? Tomó mi rostro entre sus manos. Suavemente, con cuidado, las manos de alguien que sabe evaluar una lesión sin causar más daño. ¿Estás lastimada? Estoy bien. Tienes una quemadura en tu. Lo sé. Estoy bien. Mi madre se materializó a su lado. Su sonrisa social se reensambló con una velocidad impresionante. Mateo, me alegra mucho que estés aquí. Solo fue un pequeño desacuerdo familiar. Valeria se estaba poniendo difícil y me temo que las cosas se acaloraron. Mateo miró mi mejilla quemada. Miró mi blusa arruinada. Miró las manchas de café en el piso de madera. Oscuras, extendiéndose, ya secándose en los bordes. Luego miró a mi madre. Su voz bajó a un tono muy silencioso. Le tiraste líquido hirviendo a tu hija porque no te dio dinero. Fue un accidente. ¿Basta? La habitación quedó en silencio de una manera diferente a como se había silenciado cuando mi madre arrojó el café. Ese silencio había sido por shock. Este era otra cosa. El silencio de 60 personas repentina y colectivamente inseguras sobre las certezas fundamentales de la tarde. Nadie jamás le había dicho a mi madre que se callara. En 34 años de ver a la gente interactuar con Elena Mendoza, nunca había visto a nadie decirle que parara de hablar.
Ni mi padre, ni su hermana, ni su pastor. Ella controlaba a la gente moviéndose más rápido de lo que podían objetar. Manteniendo la corriente social fluyendo tan suavemente que detenerla parecía grosero. Mateo la había detenido. Se volvió hacia la habitación. Hacia todos. Cada invitado, cada pariente, cada persona que sostenía un vaso, un plato o una expresión complicada. Me he mantenido callado sobre esta familia durante 2 años, dijo. He visto a Valeria navegar cosas que no describiré en una fiesta. Me mantuve callado porque ella me lo pidió. Ella los protege más de lo que ustedes merecen. Hizo una pausa. Ya no me voy a quedar callado. Mi madre se rió. Esa risa nerviosa que usa cuando tiene miedo. Mateo, este es un asunto familiar privado. ¿Quieres hablar de cosas privadas? Su voz no se elevó. Nunca se eleva. Eso es lo que hace a Mateo ser Mateo. La sala de urgencias se lo estirpó, el impulso de escalar los conflictos. Opera en crisis con una estabilidad que la mayoría de la gente no puede fabricar. Durante los últimos 37 meses, Valeria ha estado pagando su hipoteca todos los meses a través de un fideicomiso específicamente estructurado para que no supieran que era ella. El sonido que atravesó la habitación no fue un grito de asombro. Fue más complicado que eso. 60 personas haciendo simultáneamente el mismo cálculo rápido interno. Sus rostros haciendo lo que hacen los rostros cuando aterriza un hecho que reorganiza todo a su alrededor. El rostro de mi madre adquirió el color del mantel blanco de la mesa del comedor. ¿Eso? Eso no es posible. Su prestamista es el banco First Midwest, dijo Mateo. No estaba leyendo notas. Lo había memorizado. Entendí, al observarlo, que había pasado tiempo preparando esto, lo que significaba que sabía desde hacía tiempo que llegaría este momento. El fideicomiso que realiza los pagos se llama Fideicomiso Revocable Familiar Lakeview. Su número de cuenta termina en 7741. Los pagos atrasados sumaban $11,388. El pago mensual es de $2,477. Una pausa. Su casa habría sido embargada en el invierno de 2021 sin ella. Ella la salvó. Y hoy le arrojaste café a la cara por no darte más. Mi padre dio un paso adelante desde el umbral. Me miró. Valeria, dijo. ¿Es eso cierto? Asentí una vez. La habitación se desmoronó. Mi tía Rosa, la hermana de mi madre, una mujer que ha asistido a cada evento familiar que puedo recordar y que pasó la mayor parte de ellos monitoreando el desempeño social de mi madre con orgullosa satisfacción, volcó su copa de champán. No se rompió, solo se inclinó y se derramó, y no se dio cuenta. 2 de los amigos de Rodrigo desde la esquina de la habitación habían sacado sus teléfonos. Camila estaba de pie con ambas manos presionadas de forma plana contra su esternón, como si intentara mantenerse unida desde el exterior. Mateo no había terminado. Y Camila se giró, y su voz era más suave ahora. Mateo siempre hace estas calibraciones. La forma en que sube o baja la intensidad con la precisión de alguien que sabe que diferentes tipos de personas necesitan escuchar diferentes tipos de cosas. Esos préstamos estudiantiles que pensabas que un programa del gobierno había perdonado. Valeria pagó cada dólar. $31,400. No quería que te sintieras avergonzada por ello. Camila se llevó la mano a la boca. No te lo dijo, continuó Mateo, porque no buscaba el reconocimiento. Solo estaba cuidando de ti, de la misma manera que ha estado cuidando de esta familia durante una década, sin que se lo pidieran y sin recibir las gracias. La habitación estaba muy silenciosa ahora. El silencio particular de personas que están rearmando su comprensión sobre alguien que creían conocer. Ella también es, dijo Mateo, y su voz cambió para esto, no más fuerte, pero más clara, una frecuencia de transmisión pública en lugar de una dirigida, no solo una ejecutiva de finanzas, es socia fundadora en Blackwell Capital Partners. Una de las principales firmas de capital de riesgo del Medio Oeste. Lo construyó de la nada. Y ha estado pagando sus cheques de hipoteca cada mes mientras lo hacía. El jadeo para esto fue más limpio, más unánime. Alguien en la parte de atrás dijo claramente, Blackwell. La Blackwell.
Rodrigo dio un paso hacia mí. Toda su energía se había reorganizado. De la forma en que el agua se reorganiza alrededor de una piedra nueva. No tenía idea de qué eras. No lo hagas, le dije. Se detuvo. Tuvo la decencia de parecer, por un momento, que entendía exactamente lo que estaba a punto de hacer y exactamente cómo se vería. Mi madre no se había movido. Estaba de pie en el centro de su sala de estar, en la casa que no había perdido gracias a mí, en la fiesta de compromiso de su hija menor que yo había pagado con los préstamos perdonados de mi hermana. Su rostro había adquirido un color que solo puedo describir como extinto. Como si algo se hubiera apagado. Alcanzó el respaldo de la silla más cercana. Su boca se abría y se cerraba sin producir sonido. Luego, las rodillas le fallaron. Quiero ser precisa sobre lo que pasó a continuación porque esta es la parte que la gente siempre pregunta. No cayó dramáticamente. No fue un desmayo de película, no fue lento y elegante, ni alguien la atrapó a tiempo. Sus rodillas se doblaron, se fue de lado y cayó, y el sonido fue el de una persona perdiendo contacto con el suelo. Alguien gritó, y luego toda la habitación se puso en movimiento a la vez. 2 personas estaban en el piso a su lado antes de que yo procesara lo que había pasado. La madre de Rodrigo, que resultó ser enfermera jubilada, tomó el control con una eficiencia rápida que siempre agradeceré. Abran espacio. Está respirando. Alguien tiene experiencia en emergencias. Mateo ya estaba allí. Ya estaba allí porque, por supuesto que lo estaba, porque es médico de urgencias y alguien se había caído. Y sin importar lo que pensara de mi madre en ese momento, él es constitucionalmente incapaz de no ayudar a alguien que lo necesita. Le tomó el pulso, hizo preguntas, le dijo a la madre de Rodrigo que había hecho lo correcto y habló con calma por su teléfono. Lo escuché dar la dirección, describir la situación, decir posible síncope vasovagal, sin indicadores cardíacos, todo en unos 45 segundos después de que ella tocara el suelo. La ambulancia llegó en 9 minutos. Mi madre recuperó el conocimiento después de unos 3 minutos en el suelo. Aparentemente esto es típico en un desmayo inducido por estrés. Mateo me lo explicó más tarde con la amabilidad particular que usa cuando me da información médica que sabe que yo no quería necesitar. Estaba consciente y confundida cuando llegaron los paramédicos. No me miró. Los invitados se agruparon de la manera incierta en que lo hacen cuando una fiesta se ha convertido en otra cosa. Algunas personas se fueron discretamente. Otros se reunieron en pequeños grupos cerca de las paredes. Camila estaba sentada en las escaleras con Rodrigo a su lado y ahora estaba llorando. Llorando de verdad, no la actuación de antes, sino el tipo de llanto que surge cuando algo real se ha roto. Me paré cerca de la ventana. Mateo vino a mi lado cuando los paramédicos ya tenían la situación bajo control. Lista para irnos, dijo en voz baja. Miré a mi madre en la camilla, encogida, de una forma en la que nunca la había visto antes. 61 años y pequeña, con las perlas aún en las orejas, la blusa de seda que guardaba para ocasiones buenas. Miré a Camila en las escaleras, con el rímel corrido y el vestido arrugado, se veía, por primera vez en mi memoria, como si no supiera qué hacer con las manos. Miré la casa a mi alrededor, las copas de champán alquiladas, las flores del supermercado en los jarrones caros, las manchas de café en el piso secándose oscuras. Tomé mi bolso. Más que lista, dije. Caminamos hacia la puerta, y fue entonces cuando mi padre me agarró del brazo. Gerardo Mendoza tiene 63 años y ha pasado la mayor parte de ese tiempo, según mi observación, existiendo en los márgenes de su propia vida. No es un mal hombre. Es un hombre que hizo las paces muy pronto con la forma en que eran las cosas y mantuvo esa paz al no mirar demasiado si las cosas deberían ser diferentes. Lo he amado de la forma complicada en que amas a alguien que pudo haberte ayudado, y en cambio, eligió la comodidad. Su mano en mi brazo no era firme. Era el agarre de alguien que tenía miedo de que yo dijera que no. Me di la vuelta. Su rostro estaba. Voy a tratar de ser precisa con esto. Quebrado. No molesto, no culpable, sino destrozado. Como se ve un rostro cuando algo que se ha mantenido en su lugar durante mucho tiempo finalmente cede. Valeria, dijo. Hay algo más.
Algo que tu madre nunca quiso que supieras. Lo miré. Mateo se quedó inmóvil a mi lado. Papá, dije con cuidado. ¿Qué es? Miró la habitación, a los invitados aún esparcidos a nuestro alrededor, a Camila en las escaleras, a los paramédicos con mi madre. Y luego me volvió a mirar y tomó una decisión. Pude ver cómo sucedía. Pude ver el momento en que lo decidió. La familia de tu madre tenía dinero, dijo. Sus padres, su abuela, específicamente. Había un fideicomiso. Esperé. Cuando tu abuela falleció. Esto fue en 2009. Tú estabas en la universidad. Dejó la herencia dividida. La mitad para tu madre. La mitad. Se detuvo. La mitad para ti. La habitación se había vuelto a quedar en silencio. Los invitados más cercanos a nosotros habían dejado de fingir que no escuchaban. La mitad para mí, repetí. Tu madre. Le dijo al abogado encargado de la sucesión que tú. Que habías renunciado a tu derecho. Que habías firmado un formulario de renuncia. Ahora no podía mirarme. Tú no firmaste nada. Ella lo firmó. Le dijo al abogado que estabas distanciada. Que no lo querías. Apretó los labios. El patrimonio total era de $340,000. Tu mitad era de $170,000. Escuché la cifra desde algún lugar fuera de mí misma. Ella me robó mi herencia, dije. Asintió una vez. El asentimiento de un hombre que ha estado cargando con esto durante 15 años y sopesando el costo de ello cada día. Lo usó para la remodelación de la cocina, dijo. Y para los estudios de Camila. Y otras cosas. Finalmente levantó la mirada hacia mí. No me enteré hasta 2 años después, cuando encontré los papeles. Para entonces, ya se había esfumado. Una pausa. Debí habértelo dicho. Debí haber hecho algo. He pasado 15 años. Se detuvo. Tenía los ojos húmedos. Lo miré durante un largo rato. Pensé en $170,000. En los turnos de la biblioteca y los fines de semana en el restaurante y en la maestría que apenas terminé de pagar hace 4 años. En 37 meses de pagos hipotecarios. En $31,400 de préstamos estudiantiles con el nombre de Camila en ellos. Pensé en lo que habría hecho diferente si hubiera tenido $170,000 cuando tenía 22 años. Luego pensé, probablemente lo mismo. Probablemente exactamente lo mismo. ¿Conservaste los papeles?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Los documentos del patrimonio. El formulario de renuncia con su firma en lugar de la mía. ¿Aún los tienes? Me miró como si le estuviera preguntando algo en un idioma que acababa de aprender. Luego, lentamente, en el archivero de mi oficina. Yo. Sí. Lo guardé todo. Asintió una vez. Miré a Mateo. Mateo me miró a mí. Bien, le dije a mi padre. Consígueme esos documentos. Llamé a Silvia Vargas, mi abogada, a las 6:15 de esa tarde. Estaba sentada en el apartamento de Mateo con una compresa fría en la mejilla, una copa de vino que no estaba bebiendo y mi laptop abierta en la mesa de centro. Silvia tiene 51 años, ha practicado Derecho de Familia y Sucesiones en Chicago durante 23 años, y tiene la cualidad específica de alguien que ha escuchado cada cosa terrible que una familia puede hacerse entre sí y ha perdido la capacidad de sorprenderse, sin perder la capacidad de indignarse. Le conté todo. Se quedó callada durante unos 4 segundos. Luego dijo, falsificó tu firma en una renuncia legal. Valeria, aparentemente eso es fraude sucesorio. Lo sé. Con documentación. Y si Gerardo proporciona los originales, esta es una demanda civil viable. Potencialmente penal, dependiendo de la fiscalía. Lo sé. ¿Quieres que lo haga? Esta noche no, le dije. Esta noche quiero saber cuáles son mis opciones. Mañana te diré lo que quiero hacer. Hablamos durante 40 minutos.
Silvia me guió a través del panorama legal con su habitual eficiencia precisa. Consideraciones sobre el Estatuto de Limitaciones, la diferencia entre una acción de recuperación civil y remitir el asunto a la Fiscalía del Condado de Cook. Lo que significaba el enriquecimiento ilícito en un contexto práctico, y cómo se vería un rango realista de resultados. Cuando colgamos, Mateo vino a sentarse a mi lado. No dijo nada durante un minuto. Solo se sentó allí, que es una de las cosas sobre él. Entiende el valor de la presencia sin palabras. De la forma en que alguien lo aprende después de años de sentarse con familias en los peores momentos de sus vidas. ¿En qué estás pensando?, dijo finalmente. Estoy pensando que pasé 15 años construyendo algo desde cero porque pensé que tenía que hacerlo. Porque creí que nadie me iba a ayudar. Miré mis manos. Y todo el tiempo, mi madre tenía $170,000 de mi dinero invertidos en una remodelación de cocina y un semestre en el extranjero. Sí. Y aún así pagué su hipoteca durante 3 años. Sí. Levanté la copa de vino y la volví a dejar. También estoy pensando, dije, que tiene 61 años y acaba de despertar en la camilla de una ambulancia frente a sus amigos. Y que mi padre es un hombre que ha cargado con esto durante 15 años y finalmente me dijo la verdad. Miré a Mateo. Creo que voy a presentar la demanda civil. Voy a recuperar lo que pueda y voy a alejarme del resto. Espero. No voy a destruirla, dije. No porque no se lo merezca. Sino porque no quiero pasar lo que sigue pensando en ella. Mateo me miró durante un largo momento. De acuerdo, dijo. ¿Es la decisión correcta? Es tu decisión, dijo, y es la correcta. Puso su brazo a mi alrededor. Me apoyé en él. Afuera, Chicago estaba haciendo lo que hace en las noches de primavera, el olor al lago entrando por la mosquitera, el sonido distante de la ciudad. La calidad particular de la luz que entra por las ventanas altas de los apartamentos que miran a una ciudad donde construiste tu propio lugar desde la nada. Todavía tenemos que planear una boda, dijo después de un rato. Así es. Nuestro presupuesto, dijo. Nuestro presupuesto, acepté. Me besó en la coronilla. 6 meses después. Silvia presentó la demanda civil en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook en septiembre. Mi padre proporcionó los documentos originales de la herencia, la renuncia falsificada, los registros de transferencia y la correspondencia entre mi madre y el abogado testamentario sin que se lo tuvieran que pedir 2 veces. Cooperó con todo. Creo que fue, para él, la primera cosa definitivamente correcta que había hecho en 15 años, y pareció entender que el caso estaba resuelto antes de llegar a juicio. El abogado de mi madre, un hombre llamado Héctor Guzmán que sospecho pasa la mayor parte de su tiempo en infracciones de tránsito y estaba un poco fuera de su elemento aquí, recomendó un acuerdo cuando Silvia presentó el paquete de evidencia. La cifra final fue de $194,000, calculando los $170,000 originales más 15 años de intereses estatutarios según la tasa de Illinois. Puse $100,000 en el fideicomiso familiar revocable y ordené que dejara de pagar la hipoteca de mi madre. Los $94,000 restantes los dividí, $47,000 para el fondo de bodas de Mateo y mío, y $47,000 en una cuenta separada que abrí para Camila. No porque Camila lo mereciera, sino porque toda mi vida había sido el tipo de persona que cuidaba de los que la rodeaban, incluso cuando le costaba algo. Y había decidido, sentada en el apartamento de Mateo con una compresa fría en la mejilla, que no quería dejar de ser esa persona solo porque mi familia había abusado de ella. Solo quería ser más cuidadosa sobre quien lo recibía. Le envié un mensaje de texto a Camila con la información de la cuenta y una sola línea: esto es tuyo. Sin condiciones. Me llamó 20 minutos después. Lloró durante unos 4 minutos sin decir mucho que fuera coherente. Luego dijo, no sabía nada de eso. La hipoteca, los préstamos, nada. Lo sé, dije. ¿Cómo? ¿Cómo haces cosas así por la gente sin decírselo? Lo pensé. Porque me criaron para creer que el amor significaba cuidar a las personas en silencio, dije. Todavía estoy resolviendo qué partes de eso quiero conservar. Se quedó callada.
Voy a ser diferente, dijo. Quiero ser diferente. De acuerdo, le dije. ¿Es eso suficiente? Es un comienzo. Mi madre me llamó una vez en octubre. Dejé que se fuera al buzón de voz. El mensaje duraba 4 minutos y contenía la palabra lo siento 2 veces. Ambas veces colocadas dentro de una oración más larga sobre cómo las cosas se podrían haber manejado de otra manera, lo cual no es exactamente lo mismo que una disculpa. No le he devuelto la llamada. No sé si lo haré. Mateo y yo nos casamos en noviembre. Pequeño y específico. 22 personas, una granja restaurada en Galena, Illinois. Cedro, luz de velas y una cena que duró hasta la medianoche. Mi padre vino. Se sentó en la segunda fila, lloró en silencio durante toda la ceremonia, ayudó a la madre de Mateo a recoger los platos después de la cena y no intentó que nada se tratara sobre él. Fue el primer evento familiar al que he asistido en 34 años que sentí que se me permitía disfrutar. La mañana después de la boda, Mateo preparó café. Café de verdad, del bueno, del que te tomas tu tiempo para preparar. Y nos sentamos en el porche de la granja, en el frío matutino de noviembre, con nuestros abrigos puestos. Sostuve la taza con ambas manos y su calor me atravesó por completo. Solo calor, nada más. Así supe que iba a estar bien.